Veni, vidi, vici. Así se resume la victoria de Vladimir Putin frente a los países occidentales. Europa accede a continuar comprando los hidrocarburos rusos y a pagarlos solo en rublos. Finalmente, la Unión Europea se echa para atrás y reconoce que no puede vivir sin el gas y el petróleo ruso. Así es, este día 23 de abril, las autoridades de la Unión Europea han reconocido que necesitan del gas y petróleo rusos y que, por lo tanto, autorizan a sus diferentes miembros a adquirirlo sin miedo a recibir represalias. Asimismo, ratifican que la compra de los hidrocarburos rusos se hará tal como lo pide el Kremlin, es decir, solo en rublos. De esta manera Vladimir Putin, el presidente ruso, se anota un triunfo más en esta guerra económica contra Occidente, pues recordemos que tras la operación militar especial rusa en Ucrania los países occidentales, incluyendo a la Unión Europea, aplicaron una serie de sanciones económicas y financieras contra Moscú, entre las cuales se contaba el supuesto veto a las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos. Y es que no es casualidad que ahora mismo la Comisión Europea autorice a los diferentes países miembros de la Unión a adquirir los productos rusos, pues previamente el gobierno estadounidense les concedió el permiso para hacerlo, porque recordemos que los europeos no hacen nada si su papá Estados Unidos no se los autoriza previamente. Recordemos que fue precisamente a pedido del gobierno de los Estados Unidos que la Unión Europea se propuso castigar a Vladimir Putin dejándole de comprar a Rusia sus hidrocarburos, solo que los castigados fueron realmente ellos y no Vladimir Putin. Joe Biden, el presidente estadounidense, fue personalmente a Bruselas a reunirse con sus lacayos europeos para ordenarles que debían dejar de comprar a Rusia su gas, petróleo y carbón. Esta reunión se realizó el día 23 de marzo del presente año, es decir, hace exactamente un mes. Para lograr tal propósito, los líderes europeos no dudaron en pedir a los ciudadanos europeos que dejasen de bañarse, de encender la calefacción, o el aire acondicionado. De tal manera que les pedían que le bajasen, cuando menos 5 grados a sus respectivos sistemas de aire acondicionado. Asimismo, les pedían que usasen menos el automóvil, que comiesen menos carne y que viajasen menos. En fin, toda una locura lo que pedían estos esquizofrénicos líderes europeos a sus conciudadanos, solo para complacer a Washington y tratar de castigar al supuesto malvado Vladimir Putin. Pero hoy, a un mes de dicha reunión, reculan en sus declaraciones y ahora dicen que siempre sí comprarán a Vladimir Putin su petróleo, gas y carbón, y no solo eso, sino que, además, se lo pagarán con la moneda rusa, es decir, en rublos. Ante esta situación no queda más que felicitar al presidente ruso por esta gran victoria contra los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, pues no solo logró seguir vendiendo sus productos a Europa, sino que, además, los pagarán solo en rublos, tal como él exigió desde el principio. Es decir, esta exigencia rusa de solicitar el pago de sus productos solo en rublos, fue una contrasanción contra Occidente, contrasanción que hoy, finalmente, la Unión Europea y Estados Unidos aceptan con la cabeza baja y la cola entre las patas. No olvidemos que tan solo el día de ayer la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, reconocía que Europa no podía renunciar a los hidrocarburos rusos y que, por lo tanto, autorizaban a los países miembros de la Unión Europea a adquirirlos a su entera discreción. De esta manera se comprueba que realmente Estados Unidos nunca tuvo la capacidad de sustituir el gas ruso con su propio gas, pues en el mejor de los casos solo podían cubrir una quinta parte del gas que la Unión Europea recibe de Rusia.
Pero, sin embargo, sí lo estuvieron cacareando a los cuatro vientos, tratando de asustar al oso ruso, pero resultó que los asustados fueron ellos, y no solo asustados, sino que realmente fueron presa del mismo pánico, pues se dieron cuenta que si continuaban insistiendo en dejar de comprar los productos que Rusia les vende, no solo no le hacían nada a Rusia, sino que los principales afectados serían precisamente ellos, de tal manera que ponían en riesgo la misma viabilidad de sus propias economías. Asimismo, se dieron cuenta que serían presas de la misma inflación, de una inflación descontrolada, así como de una estancación de sus respectivas economías. Eso, por supuesto, los asustó mucho. De esta manera a los europeos no les quedó más remedio que tragarse sus propias palabras e ir a suplicar a Vladimir Putin que los perdone y les siga vendiendo su gas, petróleo y carbón. Porque está claro que, aunque ellos lo quieran, y tengan el dinero, si Rusia no quiere, simplemente no les vende nada y condena sus economías a la ruina total. Tal como en su momento lo quisieron hacer con la economía rusa, a tal grado que el mismo Joe Biden se burló de Rusia diciendo que habían arruinado su economía y que habían dejado al rublo en escombros. Sin embargo, ¿quién está ahora en ruina y en escombros? Es claro que Rusia no lo está, no obstante, Estados Unidos sí lo está, y la Unión Europea va para allá que vuela, pues recordemos que la inflación en Estados Unidos es de un histórico 8%, cifra que no se veía desde el año 1981, es decir, esta inflación en Estados Unidos no se veía desde hacía 41 años, toda una vida. Pero sin en cambio, la moneda rusa, el rublo, no solo resistió todos los embates occidentales, sino que hoy está más fuerte que nunca, pues inclusive su cotización es más alta que la que tenía hasta antes de iniciarse la presente guerra económica contra Rusia. De esta forma, no solo el presidente ruso venció a los occidentales, sino que aún se da el lujo de mofarse de ellos, diciendo que tuvieron que regresar con la cola entre las patas, suplicando que Rusia les siga vendiendo sus mercancías como son los hidrocarburos, el titanio, los alimentos, los minerales de tierras raras, los fertilizantes, y un largo etcétera más. Ahora Vladimir Putin puede decir lo que dijera en su momento la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando fue a Libia después de la invasión de la OTAN. Veni, vidi, vici. Lo que en latín quiere decir, vine, vi y vencí. Solo que en el caso de Vladimir Putin sería totalmente cierta la frase, mientras que en el caso de Hillary Clinton no fue más que propaganda barata y ganas de mofarse de los libios y de su expresidente, Muammar Gaddafi. Rusia sobredependencia de Europa. No pueden vivir sin nuestro gas. Rusia destaca la dependencia de los países europeos a su gas y se burla de que no pueden rechazar ese recurso de energía. Según los últimos datos del FMI, Fondo Monetario Internacional, Europa podrá salir adelante sin gas ruso hasta por 6 meses, pero en serio, no durarán ni una semana, ha dicho con ironía el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, mediante un mensaje emitido este sábado en Telegram. El funcionario ruso ha hecho esta declaración después de que la Comisión Europea enviara el viernes una carta a los países de la Unión Europea, explicando que las empresas, sujetas a ciertas condiciones, podrían pagar el gas ruso en rublos. La Comisión Europea considera que el decreto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se puede aplicar en los contratos europeos.
Agradecemos la consistencia e integridad de nuestros socios europeos, ha escrito Medvedev acompañando su mensaje con emoticonos risueños. Rusia suministra alrededor de un tercio del gas de Europa, por lo que la energía es la palanca más fuerte de Putin mientras intenta tomar represalias contra las sanciones occidentales por su operación militar en Ucrania. Ante las sanciones en su contra, Moscú ha advertido a Europa que podría cortarle el suministro de gas si no paga en rublos. En marzo, Putin emitió un decreto proponiendo a los compradores de energía abrir cuentas en Gazprombank para realizar pagos en euros o dólares, que luego se convertirán en rublos. Mientras tanto, han aparecido incertidumbres sobre la capacidad de Europa para suplir el suministro de Rusia. El FMI advirtió en un informe el viernes que no habrá gas suficiente en Europa para la demanda prevista en el próximo invierno si se corta el suministro de Rusia. Cámaras de Comercio de Alemania. Embargo al gas ruso sería un desastre. El director general de la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, Martin Wansleben, declaró que la imposición de un embargo sobre la importación de gas ruso sería un verdadero desastre para Alemania. En la situación actual, un embargo de gas natural sería un verdadero desastre, dijo Wansleben en una entrevista con la emisora de radio alemana Deutschlandfunk. Según Wansleben, este embargo superaría cualquier cosa a la que se haya enfrentado Alemania, y las comparaciones con el impacto de la pandemia del COVID-19 son incorrectas. Esto será mucho más difícil, advirtió. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para, según el presidente ruso, Vladimir Putin, desmilitarizar y desnazificar Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú a que detenga las hostilidades. Así, la Unión Europea impuso restricciones que prohíben comprar, importar o transferir carbón y otros combustibles fósiles sólidos al bloque comunitario si se originan en, o se exportan desde, Rusia, a partir de agosto de 2022. Hasta ahora no se aplican restricciones de la Unión Europea a las importaciones de petróleo y gas de Rusia, pero los políticos europeos hacen de vez en cuando llamamientos similares. Estados Unidos ya impuso un embargo a los suministros energéticos rusos, a excepción del uranio. No obstante, Rusia afirma que podrá desviar sus suministros a mercados alternativos, como el de los países de Asia. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak previamente destacó que sin el gas y el petróleo ruso en el mundo tendría lugar un colapso, y los precios del combustible serían imprevisibles. Según el representante de la Cancillería rusa Dmitry Virchevsky, Europa depende mucho del gas y el crudo de Rusia, y en el mejor de los casos, la Unión Europea podría reponer esa necesidad con suministros de otros países, así como utilizando fuentes de energía renovable, solo en un 80%, aunque en realidad esa cantidad sería incluso menor, mucho menor, y ese paso provocaría una subida adicional de los precios.